De mirar a España, pero para hablar de otros grandes asuntos vamos a recibir a don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Don Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos señalando que vamos a hablar de múltiples asuntos que ocupan la atención de la economía en general, en la eurozona a nivel mundial y también con España como protagonista. Estamos a punto de cerrar un ejercicio en el que querría, de alguna manera, estamos viendo cómo va a perder puestos en el ranking global de economías España. ¿Cómo definiría, cómo describiría ahora mismo la situación de la economía española? ¿Dónde están los puntos más débiles y dónde están los mayores riesgos, como también dónde están sus fuerzas? Bueno, todo lo que tiene que ver con la productividad. España tiene muy baja productividad y además su productividad no crece. Y eso hace que sea una economía que esté más estancada que, lógicamente, las que se están produciendo, las economías que crecen, economías mucho más competitivas que están en Asia, como Corea del Sur, que nos pasó hace 10 años, e incluso otros países que están permitiendo mucha entrada de inversión extranjera, donde se favorece y se facilita el que entre capital extranjero que tiene tecnología, que tiene conocimientos, que mejora el capital humano, porque la inversión extranjera favorece el que la gente que trabaja alrededor de esas empresas y en esas empresas mejore su formación y su curva de aprendizaje, lo cual hace que España estemos un poco todavía muy metidos en el turismo, en sectores como el inmobiliario y desgraciadamente empresas de ingeniería, de construcción, de túneles y de carreteras y de aeropuertos, pues como es el caso de Ferrovial, pues se van, ¿no? También Repsol y Iberdrola pues están invirtiendo fuera. Es decir, que España se va quedando atrás porque su modelo de capital humano, su modelo de formación profesional no se adapta a lo que demandan las empresas, no se adaptan al cambio tecnológico. La economía española se enmarca dentro de la economía de la eurozona y a esta hora, a punto de terminar 2023, o mejor que hasta ahora a este punto, ya lo que toca es mirar. Estamos hablando, decían esa encuesta de Financial Times esta mañana, cómo calificarían en la situación de la eurozona de recesión técnica, pero más estancamiento, mirando a ciertas mejoras en 2024, pero va a ser un año clave mirando la política monetaria, volviendo a reglas fiscales, mirando a 2024 y esos cambios que están por venir en la eurozona, ¿qué destacaría? A mí me parece que el bajo crecimiento que se espera para el año 24, que Alemania, después de haber crecido negativamente este año, no crecerá más que el 0,9, o Italia al 0,7, Francia al 1,3, España casi al 2, son crecimientos muy bajos de la economía europea por los tipos de interés tan altos que tenemos, tipos de interés que lógicamente tendrán que ir bajando si se confirma el dato que tú dabas antes de que los precios de los inputs que entran en las empresas, que los costes que tienen las empresas se están reduciendo, sobre todo por la caída del precio del petróleo. No hace mucho teníamos el petróleo a $90, ahora lo tenemos a $75 barril, o sea que a mí me parece que si conseguimos ir bajando la inflación y la subyacente sigue ahí por encima del 4, pero la general está en el 2,3, 2,4, pues probablemente los tipos de interés empezarán a bajar y todo ese daño que ha hecho la política monetaria contractiva de subida de tipos de interés en las familias para comprar casas, en las empresas para pagar los intereses de los créditos, en los gobiernos para pagar los intereses de la deuda, pues todo eso se va a ir lógicamente reduciendo en la medida en que bajen los tipos y eso favorecerá que no entremos en una recesión. En el mismo escenario,
sin lugar a dudas, esa esperada bajada de tipos es uno de los grandes catalizadores para 2024 a la hora de evitar la recesión. En un momento en que además los bancos centrales, sobre todo cuando miramos a la gran economía del mundo, siempre dicen, bueno, es que Powell, es que la Fed va a actuar, pero no hay que olvidar que este año son elecciones en Estados Unidos. Nos importa mucho que la economía en Estados Unidos, cuando concurra, ¿no?, a las elecciones, el gobierno es el primer interesado en llevarlo con el mejor estado posible delante de su electorado, pero es un año sumamente repleto de convocatorias en Europa, en Estados Unidos, en Taiwán, este mes próximo, 40 convocatorias, también Rusia, que no van a dejar de generar incertidumbre. ¿Cómo se mide a la hora de mirar el impacto en la economía? En Estados Unidos, normalmente los bancos centrales, la Reserva Federal, siempre ha suavizado sus políticas en años electorales. Es decir, que es probable, muy probable, que la Fed empiece a bajar tipos a mitad de año con el fin de que no sea un factor que provoque un cambio en el presidente que gobierna. En cualquier caso, es que en Estados Unidos parece que está bastante cantado que va a ganar el Partido Republicano y que Biden pues va a tener dificultades para renovar. Será de los pocos presidentes que no renueven mandato, a no ser que se presente otro candidato distinto. Por tanto, en Estados Unidos veremos bajadas de tipos. En Europa los veremos, pero por otros motivos, no por las elecciones europeas, sino porque el debilitamiento de la economía europea provocada por esa subida de tipos hará que a partir también de mayo o antes o después empezarán a bajar los tipos de interés, no tanto por el tema de la inflación, que parece estar más o menos controlada, sino por el debilitamiento y que no entremos en una recesión. O sea que tanto en Estados Unidos como en Europa se prevé que los tipos empiecen a bajar a mitad de año. Mirando precisamente ese escenario, pero mucho más cerca, lo que estamos viendo es mirando al comercio, mirando a la economía. Si hay algo que en las últimas semanas ha despertado miedo, es ese impacto de nuevo, un impacto inflacionario también, a la hora que tenso esos ataques en el Mar Rojo, con el desvío que ha tenido por parte de las grandes navieras como Maersk, que dice que va a volver una vez que entre en funcionamiento la patrulla internacional liderada por Estados Unidos, BP, que suspendía el tráfico petrolero por allí, también encareciendo de alguna manera, con unas rutas mucho más largas, el tráfico de las mercancías, de los fletes. No sé cómo mide a la hora de mirar los riesgos económicos inflacionistas de estas tensiones en el Mar Rojo. Bueno, ya hemos tenido ejemplos de complicación en el transporte marítimo. Más del 90% del comercio mundial se mueve a través de barcos, a través del mar, y lógicamente cuando se atravesó el barco aquel, Evin Road, allí precisamente en el canal de Suez, pues aquello fue una subida de costes en los transportes. Claro, no llegan los suministros y los que hay pues suben de precio. Entonces hay que apoyar a esa coalición encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña para que esos ataques en Yemen, en el canal, en el Mar Rojo, pues no se produzcan y que los barcos puedan pasar directamente por el canal de Suez. Si no, ya algunos barcos están bajando al sur de África para remontar hacia los puertos de Ámsterdam o del norte de Europa. Pero los que estamos en el Mediterráneo, lógicamente nos viene muy difícil el que los barcos hagan ese largo recorrido. Por tanto, hay que despejar, como sea, el Mar Rojo, y a estos señores del Yemen pues hay que ponerlos a raya, porque si no, efectivamente, pues se puede producir una inflación de costes. O sea que ese es un tema que hay que resolver, y España debería estar en esa coalición, que no está, para intentar evitar el que se sigan produciendo esos ataques terroristas. Pues don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un verdadero placer, un nuevo análisis aquí en Negocios Televisión en Business Conexión. Gracias por acompañarnos un año más
Hablamos ya supongo para 2024. Feliz Navidad, felices fiestas. Feliz año. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad, enseguida volvemos.